Yo me llamo Sam, soy el Community Manager de Swapsi. Entonces, antes de dejaros con nuestro panel de expertos, voy a hablaros un poquito de quiénes somos nosotros y qué hacemos. ¿Vale? Swapsi es una plataforma de búsqueda de talento en la comunidad local. Entonces, tiene este énfasis muy local, no es una plataforma para hacer outsourcing. Y si tienes un proyecto, necesitas contratar a alguien para lo que sea, ya sea un programador, un diseñador, un consultor de marketing, tú puedes venir a Swapsi, poner una oferta de trabajo y encontrar a alguien cerca de ti de alto nivel. Y Pau Yambi, voy a ser un poco la persona que va a intentar dinamizar un poco y lanzar un poco los bloques aquí a nuestros expertos, a los ponentes que nos van a dar un poco 4 pinceladas y nos van a dar algunas claves en el tema que vamos a tratar hoy, que son la metodología Lean Startup y su aplicación en lo que es el modelo freelance. En primer lugar voy a presentar un poco el elenco de personas que tenemos aquí hoy con nosotros. En primer lugar es Jan-Willem Bode, que es el fundador de la plataforma Swapsi, presentada por Samuel. Luego, en segundo lugar, tenemos a Aldo de Jong, que es el fundador de Claro Partners. Luego, en tercer lugar, tenemos a Clement Rosberg, fundador y CFO de PhoneYou y también de Mr. Phone, dedicados a telecomunicaciones. En cuarto lugar, tenemos a Francisco Arechaga, que es el Managing Partner de Nubelo. Y en último lugar, hay a Maite Moreno, que es la CEO de Monday Happy Monday, que es muy vinculados a todo lo que es la metodología freelance. Lo que vamos a hacer en primer lugar es, yo voy a ir soltando preguntas, cada uno de los ponentes dará un poco su versión, su opinión sobre el tema, y luego cada uno, cuando ya hayan dado un poco su opinión, abriremos el turno de preguntas un poco por temática. Así que no tengáis ningún problema en intervenir cuando queráis, levantáis la mano, os paso un momento el micro, y así para hacerlo mucho más dinámico y mucho más abierto, ¿vale? Para que sea todo lo participativo posible. Vale, pues en primer lugar, voy a lanzar la primera pregunta. Es un poco para la gente que no estéis muy puestos en todo lo que es la metodología Lean Startup. Es en cada uno de vuestros proyectos y en cada uno de vuestras obligaciones o en vuestro día a día como emprendedores y de liderazgo que lleváis en vuestros proyectos, ¿qué es para vosotros el método Lean Startup? ¿Y cuáles son las aplicaciones prácticas que lleváis a cabo más o menos en vuestro día a día? The Lean Startup is like you define what the minimum viable product is that you can put out there to test whether it works. And that's what we did with Swapsi. We had an idea about how we wanted, the problem we wanted to solve, which is a very different space than even though the business model is very similar to Nubelo. It's a very different space because we focus on building local communities for people who want to work with other people who live in their own community. We tried an initial design, we had initial business models, they didn't work. We did what is so nicely called a pivot, which is one of those buzzwords these days about lean startups. You try it, if it doesn't work you do something else. So we did a pivot. Worked really well. We grew fairly quickly from 200 people to 2,500 people. Then we got a lot of feedback about the look and feel of the website and the user experience, so we changed the landing page. We test it. We do what's so nicely called A/B testing. Some people get that landing page, other people get another one. We see what works and what doesn't work, and you increase your look and feel and user experience all the time. Pasamos a Aldo. We help startups. For example, one startup that came to us, they said, we want to do something for micro retail in emerging countries. That's it. That's obviously not a problem statement, right? Because micro retail in emerging countries is extremely broad still, but they have that mission, and they say, and we want to be a social enterprise. We want to have social impact with the work that we do. By helping micro retail, we want to help local communities. So what we're working on with them is to get to that minimum viable product. And so even though it sounds really easy, minimum viable product, just bring it out there. To make that first minimum viable product is not like do anything. No, that's not what they're trying to teach you. You have to hit somewhat right so that you have something to pivot based upon, that you have something to learn.
So in this case, what we're doing with them, with this startup, is that we have taught them some methodologies of ethnographic research, of going to the country that they want to go, in this case Ghana, go there and really find out what are the micro retailers doing, what's their daily life, to find that problem that they want to solve. And so this is what we do with entrepreneurs. That's okay. Okay, that's fine. Thank you. Clemens? Fonio es una empresa de tecnología. Nosotros proporcionamos servicios de valor añadido a nuestros clientes. O sea, nosotros licenciamos nuestra tecnología a empresas como Movistar para que ellos puedan prestar servicios de valor añadido muy avanzados a sus clientes. Entonces, nosotros lo que estamos intentando con nuestros clientes, de hecho, es transmitirles un poco las ideas y las filosofías del Lean Startup. Y creo que ya ha dado una definición muy buena del Lean Startup. Entonces yo quiero compartir con vosotros dos ideas que es para nosotros qué significa esta filosofía del Lean Startup. Una es pues es en el sentido para poder introducir servicios rápidamente hay que experimentar, hay que tener ciclos de innovación. Es decir, no esperes hasta que tener el producto perfecto hasta lanzarlo al mercado, sino pruébalo antes. Entonces, eso se puede resumir muy brevemente en fail fast and cheaply. O sea, no pasa nada si algún lanzamiento falla, pero tienes que fallar rápidamente y tienes que hacerlo de manera barata. Pues lo puedes hacer de manera barata si justamente introduces primero un minimal viable product, un producto muy reducido, básico, y no esperas un año de tener un año de desarrollo de introducirlo, sino lo desarrollas en 3 meses, lo lanzas y ves cómo funciona. Y si no funciona para nada, pues a lo mejor lo dejas ya ahí. Y si no, sigues innovando. Y otra implicación de esta filosofía, para expresarlo de otra manera, es si tú lanzas un producto, tu producto o tu página web al mercado, y luego esta primera versión no te da vergüenza, eso quiere decir que has esperado demasiado tiempo en lanzarla. Yo trabajo en Nubelo, lanzamos la plataforma, la lanzamos a imagen y semejanza de los dos grandes portales americanos. Lo que nos diferencia de Swapsi es que nosotros no buscamos lo que es la comunidad local, sino que lo buscamos nosotros nos dirigimos a todo lo que es el mercado de habla hispana. Básicamente es una región económica que ya existe desde hace 500 años y por tanto lo que dijimos es lo mismo que se está haciendo con aviones, pues se puede hacer a través de Internet, con lo cual contratar a una persona online tiene que ser tan natural como contratarla en tu propia empresa cuando ya la tecnología te permite, ¿no? Y sobre todo la tecnología te permite porque el trabajo que se tiene que hacer es precisamente de base tecnológica, con lo cual un diseñador, un maquetador, un programador, un traductor, y elige las profesiones de la nueva economía hasta que se acaben, que por cierto son las que se están creando desde los últimos 5 años, pues no necesitas para nada que sea presencial. Si lo quieres, obviamente es totalmente comprensible y no es ni malo ni bueno, es simplemente diferente, pero en sí mismo la presencialidad no aporta ningún valor, lo que te aporta es el talento, el conocimiento de la persona, y lo que te aporta es el compromiso, actitud y aptitud. La presencialidad es algo irrelevante, exigible pero irrelevante. En el sentido de lo que nos diferenciamos de Swapsi es que ellos crean una comunidad basada obviamente en un conocimiento cercano, lo cual aporta enormemente, y nosotros, sin querer perder esas ventajas, obviamente, pasa que algo dejas por el camino, buscamos la exponencialidad, buscamos el poder contratar. La razón que nos llevó a hacer eso, además de que había un modelo de éxito enorme en Estados Unidos contratando gente por medio mundo, es que los mercados laborales locales están rotos. Es decir, un programador de PHP yo lo contrato hoy y mañana está en Vueling y pasado está, y si cogemos todo el elenco de empresas de Internet de Barcelona, ya te puedo asegurar que ese programador de PHP sufre una presión brutal de mercado laboral. Tenemos un 25% de parados en España, ni uno programa, ni uno. Con lo cual, la dinamización de los mercados laborales creemos que en parte viene por lo que es la deslocalización. Deslocalización entendido en el buen sentido de la palabra, Es decir, bueno, prefiero uno bueno en Murcia
que uno malo en Barcelona. ¿Vale? ¿Por qué? Porque la base del trabajo que hay que hacer es en el talento, no es en la manualidad. ¿Vale? Bueno, buenas tardes. Hay una frase de un emprendedor en serie que se llama Steve Blank, que yo creo que para poner el punto final a esta primera tanda de definición de lo que es el método Lean Startup, pues que lo ilustra perfectamente, y es sal afuera. El método Lean Startup al final lo que provoca es ese sal afuera cuanto antes, pruébalo, y si no funciona, pues reinventa, ¿no? De hecho, ninguna de las empresas grandes que conocemos todos, como Google, Instagram, el propio Twitter, fueron o empezaron como lo que se conocen hoy en día. Es decir, gracias al método Lean Startup, ellos empezaron de una manera y han acabado siendo lo que son ahora. Pero ninguna de ellas, por curioso que parezca, ninguna empezó siendo lo que es actualmente. Y por último quisiera romper dos mitos, o un mito, uno o dos, del método Lean Startup, ¿no? Se habla, todo el tiempo habéis hablado del método Lean Startup para las startups, ¿no? Valga la redundancia. Bueno, pues al final no deja de ser un método de trabajo. Yo que por mi trabajo en Monday Happy Monday, que nos dedicamos a conectar, como los marketplace, Swapsy o Novelo, conectar el pool de talento freelance con el tejido empresarial, lo hacemos de una forma más artesana, no a través de este proceso tan industrial, pues lo veo en el día a día, y si bien es cierto que la empresa española es muy reticente en innovar y sobre todo en métodos de trabajo, sí que es verdad que algunas de ellas han empezado a utilizar, me refiero a empresa española tradicional, y de sectores tradicionales, han empezado a innovar en sus maneras de trabajar, con sus equipos de trabajo, y han empezado a adoptar en sus equipos de trabajo este método, o esta metodología. Con lo cual, el primer mito que me gustaría romper es que es un método solo para startups. No necesariamente. Empresas tradicionales ya consolidadas están empezando a utilizarlo en sus proyectos, lo cual supone un cambio. Y voy un paso más allá, es decir, ¿es un método solo para las empresas? Puede ser un método también para el early bird, ¿no? Para el freelance early bird que empieza. Puede ser una manera de trabajar para descubrir qué sé hacer, qué me gusta y cómo puedo salir al mercado, qué es lo que necesita el mercado. Pues bueno, en formato unipersonal, esta manera de trabajar también puede servir para un freelance salir al mercado, ¿no? Y ver qué es lo que realmente necesita y qué puedo yo como profesional del conocimiento independiente, qué puedo yo ofrecer. Vale, bueno, abriremos el segundo tema, que era un poco otro de los temas que queríamos tratar esta tarde, que es todo el tema del modelo freelance. ¿Vale? Toda la evolución que tiene el mercado laboral, y que a día de hoy pues hay cada vez más freelance que intentan llevar a cabo sus tareas de forma autónoma y que intentan cazar proyectos en este mercado un poco más dinámico. La pregunta que os quería hacer a los cinco es, dentro de vuestros proyectos, de los cuales lideráis, es un poco cuáles son las ventajas, cuáles son los inconvenientes y cuáles son los retos del modelo freelance. Bueno, yo diría que básicamente un freelance lo que aporta a este método de trabajo es lo que precisamente necesita este método de trabajo, que es flexibilidad y rapidez y agilidad. Yo diría que son las tres patas las más importantes que aporta un freelance a la hora de trabajar de esta manera, ¿no? Inconvenientes, pueden haber muchos. Hay barreras como puede ser el precio. Estamos hablando de que el método Lean Startup tiene que ser rápido, tiene que ser barato, ¿no? Y bueno, ahí entramos en colisión con lo que vale el conocimiento, cómo lo ofrece el freelance al mercado, cómo la startup, qué es lo que la startup en este caso está dispuesta a pagar. Y después un tema que yo creo que preocupa en general no solamente a las startups, sino a cualquier empresa, bien sea tradicional o no, que preocupa a la hora de adoptar el modelo freelance, que es el tema de la implicación, ¿no? Es que va a estar suficientemente implicado en el proyecto o en la startup un freelance,
por el mero hecho de ser freelance, ¿no? Que al final parece que la definición ya da por hecho que va a ser alguien que es una especie, pues eso, como su propio nombre indica, de mercenario, que va de proyecto en proyecto y que, bueno, que quizás no le pone toda la implicación que requiere, ¿no? Bueno, yo quisiera empezar por distinguir, más que distinguir, desacoplar lo que son los valores de lo que son los modos de trabajar. Es decir, cosas como compromiso, como actitud, van en la persona. Luego, si esa persona trabaja dentro de una nómina y un modelo de trabajo de una compañía donde crece profesionalmente o trabaja como profesional independiente, creo que está totalmente separado. Con lo cual, ni los freelance son más comprometidos, ni los trabajadores son menos comprometidos o viceversa. Entonces, separado eso, yo empezaría por hacer una definición de lo que es un freelance. Un freelance es una persona que de dentro de él nace libertad a cambio de responsabilidad. La palabra free, yo no soy inglés, pero me parece que es libertad, ¿no? Entonces esa libertad obviamente hay que saber utilizarla a cambio de responsabilidad. Con lo cual vamos a presuponer que el freelance es una persona que decide de manera proactiva ser libre a cambio de ser responsable, ¿vale? Freelance además es una persona que suele tener una capacitación elevada, más que nada porque el otro es incongruente. Es decir, yo no tengo ni idea de hacer nada, o acabo de salir de la universidad y soy freelance. Bueno, pues no sé lo que eres, pero no sabes hacer absolutamente nada, ¿vale? Con lo cual, si como freelance entendemos una persona con una capacidad, una seniority y capaz de hacer algo, lo tercero que lo define es que quiere trabajar por proyectos. Es decir, ir a un sitio es que hay que hacer algo aquí, pues es una persona que, la verdad, para eso que coja trabajadores de la propia empresa y que cuando hagan la reflexión empiecen, y cuando tengan claro lo que quieren hacer, que llamen a un profesional, ¿vale? Bueno, en primer lugar estoy de acuerdo con Fran que el tema de ser freelance o autónomo muchas veces es circunstancial. O sea, no es así por definición, sino depende de muchos factores. Por ejemplo, no estoy de acuerdo que siempre es una elección de la persona. Por ejemplo, en el sector de arquitectura, los arquitectos muchas veces, aunque trabajen para una empresa, y solo para esta empresa, tienen que ser freelance, porque las empresas de arquitectura no les dan contratos indefinidos. Y yo tengo muchos amigos arquitectos y les puedo decir que eso no siempre es voluntario. Depende de muchas cosas. Entonces, para una empresa, para una startup, ¿cuáles, diría yo, son las ventajas de tener freelancers? Bueno, uno ya hemos escuchado antes lo de la flexibilidad. Yo diría, eso desde un punto de vista financiero, reducción de riesgo. Las empresas jóvenes se mueren normalmente por flujo de caja, o más bien por falta de tesorería. Y si estás pasando una temporada mala y lamentablemente tienes que reducir tu plantilla, si además tienes que pagar indemnizaciones muy altas, pues eso realmente puede ser un gran problema. Y obviamente si tienes freelancers, eso es más flexible y aunque no es una situación deseable, al menos puedes sacar adelante y de dar más flexibilidad. Y también diría que una ventaja es que muchas veces, dependiendo de qué campo trabaja esta persona, de hecho tienes acceso a mejores personas. Mejor, en el sentido, por ejemplo, pensad en un diseñador gráfico. Si esta persona solo trabaja para vosotros, para vuestra empresa, pues solo ve esto. Si a cambio trabaja para muchas empresas, también tiene una experiencia mucho más amplia. Eso le ayuda también a crecer a esta persona. Y eso puede ser realmente una ventaja en que también a vuestra empresa puede aportar ideas frescas, nuevas, cosas que haya visto fuera. Solo quiero profundizar un poco y añadir un poco la idea del conocimiento, de saber hacer el learning. Porque yo creo que dependiendo puede ser muy interesante que un freelance que tenga learning, experiencia, conocimiento de otros trabajos, pero también cuando tu empresa hace algo único, y espero que en algo seas únicos, ¿no? Para ser competitivo, es también importante mantener el conocimiento. Entonces, concluyendo,
para nosotros esto significa que siempre tenemos una mezcla entre un equipo core, ¿no? Y una parte freelance. La combinación yo creo que es lo más bueno. Ni todos freelance, ni todos plantilla fija, sino una combinación es muy bueno. Like others, I mean, there's not much to add. I mean, I think the only thing I would like to do is put it in the context, really, of the whole lean startup concept. The relationship between people you have on the payroll and freelancers is totally dependent on how you launch your lean startup. But to come back to the examples I gave earlier, we launched a crowdfunding platform. We did not need, which is odd for an internet company, but we did not need a developer in our core team because we used someone else's technology. In which case, you're going to hire a freelancer to do the development for you to make sure that it's got your look and feel, etc. If you look at launching an internet business, you need to develop your visual identity, your graphic design, your web design, your front end, your back end. It's totally impossible to have all that knowledge in one person unless they're like an extremely multi-talented developer, but it's extremely impossible realistically. So the only way to actually get really high quality people to help you with that is by bringing in freelancers. So I would say it is on one hand it's skills. On the other hand, it is cost, because there's a lot of stuff you can actually get a lot cheaper done by freelance. And the third one, it is risk mitigation. But I mean, we have launched a couple of businesses with no staff at all. Bueno, acabamos aquí con las reflexiones a esta pregunta. Luego abriremos turno de preguntas otra vez, porque ahora lanzaremos otra pregunta que va un poco en el mismo campo, que es el campo freelance, un poco donde el mercado donde se mueven un poco todos estos freelance para cazar o bueno para establecer relaciones con nuevos clientes, más con la implementación de nuevos marketplaces o nuevos players, como puede ser Swapsy o como puede ser Nubelo, que dan la posibilidad de contratar talento local y talento foráneo. No va a ser lo mismo contratar diseñadores en España que diseñadores en la India, por ejemplo. Esto será una situación en que hay distintas políticas de pricing y distintas situaciones que se pueden dar según dónde se contrate para qué tipo de proyecto, ¿no? Y esto lo que quiero preguntar es, dado que se puede contratar con estas plataformas talento local y talento foráneo, ¿cuáles son las ventajas de esto y cuáles son los peligros que se puede dar de esta situación? Okay, I mean, I think this is I discussed this at length as well with the CEO of Odesk and Elons, who you know. I believe the reason why Nubelo and Swapsy are still sitting together in one panel and talking very nicely to each other is because there is a market for both of those. I believe very strongly, for a number of reasons, but there's a lot of jobs where it actually makes sense to be able to knock on someone's door, to have a meeting, to discuss one-to-one what you want. For me personally, but it differs from person to person. For me personally, I find it very difficult to work with anybody remotely when it is about visual identities, when it's about design. I need to be able to sit in front of a computer with someone and say, no, that is rubbish, no, I love that, and why. There's other people for whom that works totally differently. But for me, that is one. Two, when it comes to everything in the area of education, training, courses, I mean, that's by definition it is local. I am totally in favor of using cheap, long-distance labor if I'm massively cash-strapped in a company and I need something simple done in the back end of my website. However, for me there is also an ethical debate about it, which is that we're incorporated in Spain as a company. It's a country where there's a lot of unemployment and there's a lot of talent, and the price difference is actually between outsourcing it to India or hiring people locally is not much. And that is not necessarily that the hourly price is not very different, because it is. But I mean,
I've outsourced to India, and it has been an absolute pain. Sometimes it has worked very smoothly. But I think there's an ethical issue there as well, which is that if you have the talent local, if there are people unemployed, then why not use local? Maybe I can add more from my own experience, because we don't have a platform like Swapsy or Nubelo, but I think indeed that there's a market for both approaches, and actually I think that there's a third market that maybe you're not even addressing yet. The third market, I think, is the market of highly specialized people that we have to bring local. Like we fly in freelancers all the time for projects of period of 3 months, and usually we find them not through a platform, but we find them from our own application flow of people that apply to work with us, right? That they like our company and they apply to work with us, and we ask them. One of the first questions is, are you willing to work freelance? Bueno, la pregunta si trabajar con freelancers locales o remotos, yo creo que depende mucho también de la misma empresa, de la cultura de la empresa, de dos factores. Primero, de la metodología de trabajo que tiene tu empresa. Si eres capaz de definir muy bien y muy claramente los requisitos de trabajo, entonces eso ayuda mucho de poder trabajar con gente remotamente. Si en cambio no estás tan organizado, pues yo creo que en estos casos realmente trabajar remotamente puede ser una pesadilla. Al menos eso ha sido la experiencia, la poca que he tenido yo, trabajar remotamente. Es que si no estás muy encima y no está muy definido lo que quieres, pues entonces los resultados a lo mejor no son los que te esperabas. Y el segundo factor que diría yo influye es la complejidad de la tarea. Si la tarea es muy compleja, yo creo que es más fácil gestionarlo, pues poder reunirse con estas personas y manejarlo localmente. Y obviamente las dos cosas tienen que ver, porque cuanto más complejo es, más difícil es definir exactamente cómo hay que hacer esta tarea. Bueno, yo como tengo una plataforma, puedo de alguna manera romper bastantes mitos, ¿no? Nosotros nos dirigimos a un mercado que es el iberoamericano, con lo cual recibo muchas llamadas de periodistas diciendo es que en tu plataforma el trabajo es cheap y no sé qué, no sé cuánto más. Vale. Entonces yo le doy a un botón que se llama Business Intelligence y empiezo a divertirme. Pero divertirme es divertirme. España contrata al 60% españoles y el 40% se va a Latinoamérica, con lo cual refrenda lo que él dice, es decir, en España hay muy buena calidad todavía mantenida a un precio razonable, ¿vale? Ese es el primer mensaje. Entonces yo voy a ver México, ¿no? Entonces en México resulta que las empresas mexicanas solo contratan a un 20% de profesionales mexicanos. Y dices tú, ¿solo un 20%? Vale, pero mexicanos con mexicanos, ¿no? Españoles con españoles. Resulta que no. Hombre, pero si sales de México, bueno, argentinos. Pues sí, un 20% argentinos. Y un 20% españoles. Reflexión, en México no tienen buenos profesionales queriendo trabajar en línea. Los tendrán freelance, o gente en plantilla, staff, pero no son activos, ¿vale? Resulta que un 20% de los proyectos de las empresas mexicanas se van a empresas españolas. Esto es el mundo al revés, porque a mí me consta que nuestro nivel adquisitivo es bastante mayor. La empresa mexicana está dispuesta a pagar más dinero por alguien de calidad. Nos vamos a España y resulta que, decidme un terreno que todo el mundo sabe y absolutamente nadie sabe. Bueno, yo os lo digo, SEO. Todo el mundo sabe de SEO y nadie sabe de SEO, ¿vale? Bueno, pues resulta que hay un chaval que parece que sabe de SEO, porque tiene 20 valoraciones ya de empresas anteriores, bueno, tiene unas cuantas más, y resulta que tiene la tarifa más alta de Nubelo. Y resulta que está en Murcia. Y resulta que lo contratan empresas de medio mundo. O sea que lo de la tarifa es bastante asociado a cuánto sabes, o cuánto dicen otros que sabes. Bueno, o sea, no es lo que dices. Entonces,
no tiene nada que ver, no tiene absolutamente nada que ver el nivel de vida con lo que estás dispuesto a pagar. Yo no estoy dispuesto a pagar 10 euros a un argentino si me hace un mal trabajo, pero es que tampoco estoy dispuesto a pagar por nadie en Barcelona. Yo lo que quiero es que alguien haga y lo haga bien, y a partir de ahí encontraremos el precio, y ese precio obviamente lo intentaré pagar acorde a su nivel de vida, pero esa es la segunda parte de la ecuación. ¿Sabes o no sabes? Sí, vale. ¿Cuánto me cobras? Es lo que los ingleses llaman scarcity. Si está en Argentina, en la región más remota de Argentina, y me pide 100 dólares la hora y es el único que sabe, los pagaré. Es así de simple. Estoy de acuerdo que obviamente el sentido común aplica, Es decir, cuanto más complejo, más, vamos a decir, cuanto más complejo, más fácil es arreglarlo en la cercanía. Pero eso es una trampa. Lo estás arreglando on the fly, on the go, ¿no? Es decir, bueno, primero defínelo bien y luego pues porque lo que estás haciendo es tapar un problema previo. En cualquier caso, hay trabajos que en sí mismos son intrínsecamente difíciles, ¿no? Yo quería añadir dos cuestiones más. Simplemente, bueno, nos vamos a lo local o no. Muchas veces para una empresa puede ser una cuestión de valores, es decir, hay empresas cuyos valores como organización es lo local y bueno, es un valor tan válido como cualquier otro y no es discutible. Los valores nunca se discuten, ¿no? No se pueden discutir. Y luego está el tema de la gestión de la diversidad, es decir, trabajar con personas. Trabajar es convivir al final, El mundo del trabajo, bueno, es muy psicológico, ¿no? Por tanto, trabajar con personas de fuera tiene lo bueno que tiene, que ya habéis mencionado, pues que bueno, claro, pues encontrar al mejor esté donde esté y con un clic, pero también es verdad que requiere un mínimo de gestión y un mínimo de gestión de la diversidad, porque hay cuestiones culturales que en el trabajo se dan muchísimo, no dejamos de hablar de conductas humanas y como tal, pues si tú eres capaz de gestionar la diversidad, de entender las maneras de trabajar de otros países, pues posiblemente te compense, Me añado a todos vosotros, habéis dicho no, ni bueno ni malo, ni lo mismo. Depende, si tú eres capaz de gestionar la diversidad cultural a la hora de trabajar con personas de fuera, ya sabéis lo que supone trabajar con una persona de la China, está el mito ¿no? De que a todo te dicen que sí por cuestión cultural, pero después resulta que es que no, y todos estos pequeños detalles culturales que se dan mucho en el mundo del trabajo, por supuesto, pues hay que conocerlos y hay que saberlos gestionar y hay que tener en muchos casos paciencia y en fin, si tú estás dispuesto a todo esto, que requiere su tiempo, pues el talento de cualquier parte del mundo es tan válido como otro. O sea, con lo cual yo creo que nos quedamos en tablas, ¿no? Prácticamente. Vale. Bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Había más bloques, pero bueno, ya se ha ido retroalimentando de alguna forma y muchos han sido resueltos ya por vuestras propias intervenciones. Así que nada, bueno, un aplauso para las intervenciones y bueno, lo único recordar pues que bueno que este ha sido un evento organizado por la plataforma de Swapsi. Tenéis aquí algunos folletos de información y bueno, os invito a que participéis de la comunidad de la cual yo también soy miembro y muchos son miembros, tanto también como de Nubelo, por supuesto, y de bueno, que siga creciendo un poco el modelo freelance y el Lean Startup, que es un poco lo que hemos hablado hoy. Así que bueno, gracias a todos por venir y bueno, hasta la próxima.